Vamos. Pues hoy llegó el martes 8 de abril, nuestra sesión 69. Te agradezco mucho que estés aquí. Seguramente me estás viendo en diferido, grabado. Si es así, suscríbete aquí a nuestro canal, enciende la campanita, ponte al tanto de los videos previos porque si estás viendo esto, seguramente te interesa el tema coaching y vaya que debe de interesarte. No porque nosotros queramos venderte algo, sino porque hay muchos que te van a querer vender coaching y no es coaching y te vas a llevar una experiencia quizás amarga y hasta desagradable. Lo interesante es que si ya se posicionó esta palabra, es importante que tú sepas qué esperar y que sepas diferenciar. Si tú ofreces coaching, que también no vayas a caer en el error o en la trampa de pensar que lo puedes hacer a tu manera si queremos hacer del coaching una profesión pues con sus bases muy sólidas y su identidad propia. Tenemos que cumplir con una normativa que se basa en la no directividad. Lo interesante, Roy, Guille, es que si le preguntamos a 100 coaches qué es la no directividad, ¿cuántos nos contestarán con precisión y diciendo, yo te puedo explicar de qué se trata? A Bienvenidos, ver, ¿cómo están? mm, gracias. Eh, a ver, como comentábamos la vez pasada, hay tantas definiciones de coaching como coaches, ahora entre comillas, hay. Sí, Digo, como te comentaba antes, la vez pasada, eh, creo que falta, como decíamos, falta la cuestión de la definición como venimos hablando. sí, La gente, bueno, perdón, los coaches sí, eh, nos tenemos que poner al día, suponete. En mi situación, yo que vengo del coaching ontológico, sí. eh, ahora entiendo, no me puedo decir coach en este momento si no tengo aprendida la teoría de general del coaching Ujú, y de hecho todavía no estoy participando ni he estado en clases de lo que es la TGC con ustedes o con Leo, ¿viste? sí, sí. Y estoy en ese limbo donde me estoy reconstruyendo, por decirlo de alguna manera, Sí, como coach. claro, claro. O sea, la ventaja que creo que tú tienes, Roy, es que identificas, ¿cierto? Identificas que hay cosas que tú podrías hacer distintas. Tienes una brújula ética que te dice probablemente haya algo que no está del todo bien cimentado y es esa curiosidad humilde la que pues te tiene aquí y eso es de aplaudirse. Así es que bienvenidos todos Gracias. claro, quienes tengan ese ánimo por no dejarse llevar por una idea y creer que esa idea es la única que hay, ¿no? Eso es lo que estamos pretendiendo acá. Bien, súper. Sí, ¿Qué tal contigo, Guille? ¿Cómo Sí, vas? bien, bien, aquí a- agregando a esto de que hay coaches que les cuesta definir, Sí, también afirman que saben qué es la no directividad, porque algunos consideran que son no directivos. sí, Eso le agregamos un plus ahí de confusión, ¿no? Y como lo sí. hemos tenido también aquí en estas reuniones, que muchos coaches formados realmente tienen como están convencidos de que hacen no directividad, realmente están convencidos y bueno, creo que ahí también hay una parte bastante gris, ¿no? Correcto. Porque no terminan de hacer la no directividad y tampoco comprenden de qué se trata, ¿no?
pero obviamente cualquier coach tú le preguntas y sí, yo no soy directivo, ¿no? O sea, por favor, nunca voy a ser directivo. Así que Sí, también ahí hay una zona bastante gris para trabajar, ¿no? Claro, hay un totalmente. intento de la no directividad, eh, pero cuando hilas fino, como lo hizo Leo, te das cuenta que siempre el coach está implicado en el Claro, trabajo, el coach ontológico, por ejemplo, que es de donde vengo. Ujú. claro. Sí, Somos del mismo club, está claro, Roy. Somos del sí, mismo los club, tres, venimos del ¿eh? mismo club. Los tres. Yo también estudié en algún momento en esa perspectiva, etcétera, ese enfoque, mirada, ¿no? Como mejor se le dice. Y, Claro. y sí, claro, ahora, Roy, ¿qué te parece si nos explicas un poco más para la gente que no ha tenido oportunidad o sea, a qué te referirías con que está el coach ontológico implicado en esa directividad? ¿Cómo lo viviste tú? Bien, yo cuando nos enseñan coaching ontológico, lo normal es que te enseñen la conversación, la sesión muy estructurada, por decirlo de alguna manera. Te dan las pautas para que puedas hacer la sesión. Y es lo único que te dan, no te dan procesos ni nada. Claro. Ahora bien, en ese proceso, en la forma de las preguntas, siempre termina habiendo mucho de parte de uno, porque Ajá. nos volcamos a querer ayudar a la persona, así que siempre terminamos intercediendo de alguna manera, haciendo que la pregunta, por más que aparente tener una no directividad, Sí, siempre estamos calculando algo que nosotros creemos que sabemos sobre esa persona y le estamos dando la pregunta para que vaya por ese lado. ya, claro. Eso es lo que me di cuenta con las prácticas, porque es cierto que buscamos la no directividad, pero terminamos siempre dando vuelta en nuestro propio pensamiento para ayudar al coachee. Bien, bien, claro, eso ayuda, eso ayuda. Eh, Estaríamos hablando aquí de que es innegable que la perspectiva del coach eh, forma parte de esta, como le dicen también en esta escuela, de la co-creación de la relación, de la Exactamente. conversación, de las nuevas realidades, ¿no? Que se están forjando en esta interacción, Sí, ¿correcto? sí, exactamente. El concepto este OSAR, por ejemplo. Ajá, exactamente. Es observador, acción, resultado. Vos tenés, ¿cómo era? Los hechos más las interpretaciones que Correcto, hacen la realidad, pero te terminás metiendo en la realidad del coachee con sí, ese proceso, sin darte cuenta. Sin tener la intención, en realidad, lo terminás haciendo. correcto, sí. Pero o sea, lo interesante es que puede pasar de manera inconsciente, pero generalmente es consciente, ¿no? O sea, es parte de lo que se te invita a hacer inclusive por las mismas competencias de ICF cuando te Claro, estar dicen, atento. tú inclusive comparte tu perspectiva, no, no es tu responsabilidad que al cliente le sirva lo que le tienes por decir. Claro, incluso terminamos pidiendo permiso como para Eso. darle una idea. Eso. Yo te pido permiso, me das permiso, te voy a dar ideas, pero descártalas si no te sirven. Claro, pero ya se la instalaste una vez que se le dijiste, entonces Así es, así ahí es. es donde rompe. Claro, claro, porque entonces es como una justificación un poco rara de, no, yo no lo estoy dirigiendo, solo sugiriendo, ¿verdad? Claro, Y ahí es donde tenemos el problema con esta no identificación justamente o no comprensión de lo que
justamente es la no directividad. Bueno, vamos a aclarar, vamos a irnos ahondando con más profundidad y Roy, también Guille, ya llegó Daniel. Les recuerdo, eh, si ustedes traen, como siempre lo reitero, alguna inquietud en particular relacionada a la teoría general, no, nos metemos a ello, ¿eh? De repente podemos quedarnos un poco en la superficie y no quiero que ustedes sientan que no es porque yo no tenga el interés de meternos a estudiar la teoría general. Eh, Claro. ha sido así por las diferentes circunstancias y personas que vienen y se conectan y tienen alguna duda. Pero si hay algo en particular que de repente ustedes digan, oye, yo quiero aprovechar que me conecto los martes, pues podemos meternos más de lleno, tanto como ustedes quieran, ¿vale? Sí, como para no ser repetitivo y quedarnos ahí, claro. Sí, Eh, sí, exacto. Mira, como yo en realidad lo estoy estudiando técnicamente a mi manera hasta Sí, que pueda acceder. A ver, el tema del foco, por ejemplo, tengo machetes, tengo todo. ajá, La idea mía fue, agarré ¿cómo se dice? En la TGC, imprimí varias partes, imprimí la metodología, la hice de 17 a 20 puntos, porque es más o menos como le iba estructurando a sí, partir de los libros de Leo. sí. Y, a ver, ¿cómo sería el tema de la focalización? ¿Cómo es que vamos a tener el continente, el contenido y nosotros trabajando desde afuera hacia adentro sin tocar el contenido para que el coachee pueda generar su propia, ¿cómo se dice? Eh, el pensamiento, el engendramiento tácito del conocimiento para que pueda Sí, cambiar la perspectiva. sus integraciones tácitas, sí. Integraciones tácitas. Bueno, de ahí, bueno, pensando en esas cosas, digo, ¿cómo es que no se toca? Porque de la misma manera que venimos del mundo de la ontología, Sí, digo, ahí no hay de nosotros. Es como que no lo toco, ¿viste? Ahora como vengo ya con ese bagaje, me genera la duda. ¿Cómo es que sí, sí, no sí. toco desde el continente al contenido? Claro, claro. Muy buena pregunta y esto nos puede llevar toda la sesión. Bien. Guille y Dani, les gusta la propuesta? ¿Les gusta la pregunta? ¿Tienen algo que agregar a lo que dice Roy? ¿Tenemos ahí algo que haga falta o que quieran incorporar a su inquietud de Roy Corriti, que por cierto, estoy viendo que puso la frase de esta sesión, ¿verdad? De Aristóteles. Está muy bien pensada Para esto, ¿no? para la Sí, presentación, para el vivo, ¿sí? sí, justo. Y antes de responderte, quizás voy a hacer énfasis en por qué la usé. Guille, Dani, ¿qué les parece la inquietud de Roy? Sí, me parece que para profundizar, claro, Bien, nunca está de más. bien, 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 súper, súper. Bueno, eh, antes de que nos adentremos, no sé, Dani, tú, yo sé que de repente no prendes tu micro, pero tenemos el chat por si quieres hacernos ahí algún comentario. Eh, Antes de adentrarnos en responderte, Roy, cada vez que yo voy a abrir una nueva sesión, busco como una frase, ¿verdad? Que nos sirva de guía para lo que puede acontecer. Y me he dado mucho a la tarea de poder explicar con la mayor claridad posible cómo es que
a pesar de que la teoría general tiene sustentos en certezas, ¿ok? Dista mucho de ser una propuesta dogmática. Esto es muy interesante porque no son pocos los coaches con cierto nivel de experiencia y jerarquía dentro de este mundo del coaching quienes, sin haber leído la tesis, consideran que la propuesta de estudio científico está muy del lado de imponer ciertas verdades, ¿no? Y eso es lo curioso, que aquí nada más para ayudar a desmitificar esta idea de que la TGC se basa o es un dogma como tal, recordemos, los dogmas no son sujetos a escrutinio, es decir, no se les puede hacer preguntas, se dan por hechos sin ningún tipo de evidencia, no hay demostración, solamente se comparten y se dice por esto, porque yo lo digo, o sobre todo en cuestiones religiosas, porque lo dijo Dios, así es, ¿verdad? O dicho de otra manera, un dogma y un método son opuestos, ¿vale? Los dogmas no se basan en ningún sistema ni metodología, ¿ok? Lo que nosotros pretendemos con la explicación de la teoría general es que nosotros nos basemos no tanto en dogmas incuestionables, sino en certezas, leyes o principios que al cuestionarlos demostremos su veracidad y que nos puedan servir como referencias inamovibles o inmutables para tener esta solidez fundamental en algo que es así como parte de una realidad objetiva. Me dicen ustedes si de repente me pongo muy técnico, ¿no? Entonces es muy distinto cuando viene una idea que se quiere imponer como dogma, ¿ok? A una serie de deducciones lógicas que cuando las revisas descubres que no pueden ser de otra manera y que no sirven para entender el mundo tal como es desde la perspectiva humana de menos. ¿Ok? Eso es la Claro, diferencia. Sí, es decir, estamos ante una teoría científica sí, prestada a ser falseada, por decirlo de alguna manera, correcto, como se dice correcto, científicamente hablando. correcto. Entonces, no es eh, una imposición, sino la oportunidad de seguir aportando Sí, a la teoría. Entonces, desde correcto. ahí sí, se entiende que es abierta. Sí, sí, exacto. A ver, y se publica, se presenta en un ámbito académico en donde hubo una mesa de expertos quienes hicieron las preguntas correspondientes como para saber si tenía coherencia la misma y bueno, terminó siendo una de las mejores tesis jamás escritas en este tema. Y, y está, como dice Roy, pues obviamente dispuesta para quien la lea, tenga dudas y quiera opinar que está fuera de contexto, que tiene a lo mejor errores en su planteamiento, pues para eso es, ¿verdad? Eso es lo que estamos aquí planteando. ¿Cómo estás, Wendy? Y dime, Guille, abriste tu micro. Sí, no, porque creía que pensaba que algo que está como muy emparentado con el dogma, pero no tiene nada que ver, pero pareciera que se tocara cuando estabas haciendo la explicación, son las leyes, que Sí, tal vez ahí también se confunde desde afuera, ¿no? sí, Que sí, hay leyes que rigen y bueno, una ley es una ley que no es un dogma. Esa es correcto. una diferencia muy sutil. Quizá a veces confunde el dogma con ley, ¿no? Pero creo que
es un buen espacio como para discriminar, decir, bueno, no, esto es una ley y esto es un dogma, no, no tiene nada que ver. Y Sí, a bueno, ver, y el coach se protege con él. claro, claro. A ver, si nos ponemos un poco mitológicos, ¿no? Eh, y si estuviéramos viviendo hace 2500 años, un dogma era allá en el Olimpo existen los dioses y tenemos que mantenerlos contentos. Oye, pero Claro, no hay evidencia de eso. Bueno, a veces sí hay evidencia. Mira, las tormentas, los huracanes o los rayos, esas son las evidencias. Bueno, 2500 años después podemos demostrar que eso no es por ningún tipo de designio divino, sino que se le llama meteorología. O sea, es una ciencia natural que estudia eh, las causas y efectos de lo que ocurre en la atmósfera. Bien, si, si hoy podemos decir que Zeus no existe, es porque la ciencia lo demuestra, o de menos, nuestros avances nos dicen que esos eran cuentos para tratar de explicar la naturaleza, que hoy tenemos otro tipo de método, ¿verdad? Método científico. Bien. Si bien el método científico no aplica con la misma rigurosidad para las leyes sociales, ¿no? Sí hay leyes sociales, o sea, sí hay leyes de interacción o de menos desde donde nosotros los seres humanos tenemos que cumplir, o bueno, cumplimos aunque no queramos, porque todo ser humano en todo tiempo y lugar se conduce bajo esas leyes de comportamiento, si lo podemos ver así, ¿no? Entonces, no es que sea dogma, porque no es que alguien dijo, eh, yo decido que el ser humano va a pensar en esto de entre las 9 y las 11 de la mañana y no se discute. No, piensa el ser humano y es una ley, porque, o sea, porque el pensamiento es parte de su condición natural, ¿no? Entonces, ese es el tema. Y qué bueno que lo aclaras, Guille. O sea, el dogma es imposición y las leyes, principios, normas, reglas o certezas se basan en demostraciones empíricas que nos dan fe y evidencia de que algo se repite y está, y que no se puede negar, porque cuando lo tratas de negar, te contradices y caes en esa misma. ¿Verdad? A eso le llamamos los axiomas. Los axiomas son la base justamente de la referencia científica más basal de la teoría general. Bien. Eh, y hablando de todo este tema, me llamó la atención dos conversaciones que tuve esta semana por medio aquí de LinkedIn, en donde estamos transmitiendo también, en donde una de ellas les voy a leer porque no quiero mostrarles la imagen porque se puede ver el nombre y no es mi interés compartirles nombres. Pero la conversación dice lo siguiente. Yo le pregunté a una colega que vive en Alemania y que dice que hace coaching. Entonces le pregunto que cómo se distingue el coaching por allá, o sea, cómo se vive, si tiene la misma reputación tan desgastada y vapuleada como de este lado del mundo. Y me dice ella muy amable, mira, no se percibe muy bien, ya que la gente no sabe qué es el coaching, ¿vale? Ahora, esta persona, además de ejecutar sesiones, también enseña coaching. Entonces ella me dice, acá no se sabe qué es el coaching. Bueno, y me dice, es un trabajo arduo, pero igualmente yo me focalizo en hispanohablantes, ¿vale? Mi pregunta inmediata, y ojo, las preguntas son con el ánimo de interactuar simplemente, mi pregunta inmediata fue, ¿y qué es el coaching?
¿ok? Yo le hice una pregunta a alguien que hace coaching y que enseña coaching. Le dije yo, ¿y qué es? O sea, como para ti. Bueno, las respuestas, si yo les diera un abanico de 3 opciones, eh, ¿cuál ustedes considerarían que podría haber sido su respuesta? ¿Que me diera una definición? ¿Que me dirigiera a alguna asociación? ¿O que me dijera, no tengo idea? ¿Cuál creen ustedes que fue su respuesta? La 2, que me dirija a una asociación. Ajá. ¿Tú qué dices, Roy? Ah, la 3 dice Guille. Las dos y la tres, las dos Y y la tres. La claro, uno ahí no, la uno puedes, no. mira, te podría decir algo también como, por ejemplo, te dice lo que hace el coaching, no lo que es el coaching. Puede ser. Los beneficios y el Ujú. método. Claro, claro. Ok. Claro. Dice Dani que la definición. Bueno, lo voy a leer textual. Aquí lo tengo detrás de mi pantalla. Me dice, qué buena pregunta. Me has dejado pensando. ¿Ok? Seguramente tú que eres un apasionado del desarrollo humano y profesional avalado y especializado en coaching, me lo podrías explicar mucho mejor de lo que lo haría yo. Un saludo. O sea, te la devolvió. Ajá, y así quedó la conversación y yo le respondí igual de amable, le dije, por supuesto, me va a ser muy grato seguir conversando de este tema. Pero el hecho de que una persona que haga coaching y que enseña coaching diga, qué buena pregunta, me dejaste pensando, ¿qué nos dice? O sea, ¿qué está pasando? ¿No? Em, Bueno, ese es un ejemplo. Otro ejemplo es el de una persona que también en una conversación le preguntaba yo que si está en un proceso de que si ella enseña coaching. Y díganme ustedes qué piensan acerca de este otro tema. Ella me dice, no enseño todavía, o sea, no soy maestra, no soy profesora, ¿ok? Sin embargo, sí soy supervisora de sesiones de coaching. ¿Podría eso ser posible? O sea, si alguien no tiene nociones teóricas para enseñar, ¿sí podría supervisar a alguien que hace coaching? No, no tiene lógica alguna, ¿no? ¿Por qué? Porque, a ver, vamos a A desenrollar este ver, en dilema. primer lugar, tenés que tener una definición por mínima que sea. Después, Ujú. obviamente, a partir de eso, tenés que haber tenido procesos, haber tenido conversaciones. Una vez que tenés un nivel, pasar a escuchar conversaciones y de ahí eh, poder verificar o poder estar al frente de un equipo que lo haga. Es decir, de una forma ordenada. Eso es ir desde algo que no tiene definido hasta algo que en realidad no puede saber si no tiene la definición. Exacto. Ok. O sea No que, vas a saber hacer algo de lo que no tenés idea. claro, o sea, yo coincido contigo. O sea, ¿cómo voy a supervisar o desde dónde voy a tener las bases para saber si alguien lo hace de manera correcta o incorrecta si no sé delimitar una cosa con otra o no sé a qué me refiero con lo que digo que superviso, ¿no? Vamos a ver si aquí, creo que en el chat tengo algo. Ah, ok. Vale, ¿tú qué dices, Guille, algo que sumar en relación a esto? No, no, que es muy absurdo si lo lleva uno a la comparación con otras profesiones. Mm, Realmente es muy claro. Si sí, uno hiciera la comparación con cualquier profesión, sería muy claro y muy absurdo, ¿no? sí, 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 Eh, estoy de acuerdo. pero realmente es trágico, es trágico, ¿no? Es trágico, sí, bien.
Bueno, pues eso era como para comentarles estas experiencias. Vamos ahora, si les parece, a resolver la inquietud de Roy. Eh, una de las, una de las cosas que nos ha costado más trabajo entender, y voy a hablar en primera persona, no sé si te identificas conmigo, Roy, pero a mí una de las cosas que más trabajo me costó eh, cuando empecé a entender la no directividad era separar justamente la manera como yo intervenía desde mis supuestos, desde mi perspectiva, desde mi experiencia, hacia con la otra persona, ¿cierto? Eh, Dado que nosotros hemos sido educados muy malamente desde jóvenes o desde muy niños y nunca se nos instruye en cómo crear relaciones humanas significativas, o sea, nadie nos enseña eso. Quizás tenemos, no sé si unos 10, una década antes del inicio de este milenio, cuando se empezó a hablar de todos estos asuntos de mejorar nuestra inteligencia emocional y nuestros modos de comunicarnos y todo este boom de liderazgo y de gestión emocional, etcétera. Entonces, acá México, generalmente todo llega mucho más tarde, ¿no? No sé si para Argentina, pero acá, ahora con el Internet, pues no es así, pero yo recuerdo que cuando estaba chico decía una película para que llegara de Estados Unidos, un carro, comida, aquí a México, teníamos que esperar mucho tiempo. Eh, no, nos han venido llegando cada vez más información relacionada a el autoconocimiento. Y a nosotros nos llegó este tema del coaching, sobre todo matizado con la experiencia, sobre todo enmarcada en la empatía, ¿vale? Pero una empatía que se hacía como muy conveniente lo que ha venido haciendo el coaching mainstream. Dice, vamos a tomar estas piezas que funcionan en otros estilos y lo vamos a traer a lo que nosotros consideramos que puede funcionar. Entonces, para las personas normales, promedio, como yo, pues me parecía muy adecuado que mi escucha se puliera cada vez mejor tratando de entender el dolor, el sufrimiento, la perspectiva del otro. Y hace mucho sentido porque lo que queremos es justamente conectar, acompañar, ayudar. Y eso yo siempre lo vi y la mayoría de las personas lo vemos porque es una necesidad mundial, ¿no? De poder ser más empáticos, de poder ser más cercanos, de poder ser, digamos, más emocionales. Cuando Leonardo visita nuestro país y tuve la oportunidad de conocerle, fue muy fuerte para mí, para todos mis compañeros, que nos diga que no es necesaria la empatía. Eso fue como lo más radical, ¿no? No necesitas tú empatizar con la otra persona. Es como si Leo nos hubiera dicho, deshazte de tu humanidad y no trates de conectar ni comprender al otro. Entonces, realmente, Leonardo, sin quererlo, sin propiciarlo voluntariamente, se ganó este mote de ser o de proponer un estilo de ayuda muy artificial, muy frío. Le hizo daño irse a Europa porque se hizo muy lejano, no querer meterse con la persona a niveles profundos, ¿cierto?
¿A qué voy con esto? Interrúmpanme cuando les caiga algún 20. Yo entendí tiempo después que la palabra o el concepto este de los sesgos. Y hay muchos sesgos de confirmación, muchos sesgos cognitivos, muchos sesgos de todo tipo, y a las personas nos hacen quedarnos con lo que nos conviene para no, para que el golpe, para que la ruptura de nuestras creencias no sea tan fuerte. Entonces, a manera de defensa, muchos coaches que estudiamos diferentes corrientes decíamos, esa manera de hacer coaching no va a procurar que la persona pueda profundizar porque la persona me necesita como coach para que yo pueda ayudarle a indagar, ¿no? Ayudarle a distinguir, como se usa mucho en ontología, a que pueda seleccionar y observar lo que tiene que observar y que no está observando, ¿no? Todo esto desde el amor, desde una mirada compasiva, etcétera. Bueno, ¿por qué te digo todo esto? Porque la idea que tenía desde el principio Leonardo era, eh, digamos que, cuidar la relación con base en una tela muy fina que yo después entendí que era el verdadero respeto. ¿Ok? Este verdadero respeto es, yo debo de tener mucho cuidado, como si fueras una pompa de jabón, en que si yo trato de tocarte te puedo reventar. ¿Ok? Entonces, en esta manera de ser de Leonardo, inclusive yo creo que mucho más humana que la empatía, y vaya que no sé si me estoy exagerando, él entendió que la verdadera empatía residía en confiar en que la persona lo que necesita es hacerse cargo a pesar de quien lo esté ayudando por fuera. ¿Ok? Y esa telita de respeto era lo que a Leonardo le hacía entender, y no lo sé, ya después le preguntaré o verá este video y me dirá si es así, que habíamos de ser muy, muy, muy cuidadosos en qué tipo de contacto deberíamos nosotros tener con esa burbujita, ¿no? Eh, pero bueno, recordemos, o sea, nosotros venimos de un ambiente quizás que por nuestro ser latino, ¿no? Hispano, hablante o lo que sea, somos muy de cercanía, de apapacho, de, de comprensión. Y si me dejan hablar y no me interrumpen, voy a terminar diciendo de paternalismo, de victimismo, de necesito que tú me saques de este problema, ¿no? O sea, y entonces Leonardo dijo, a ver, si yo veo al ser humano como adulto, lleno de recursos, con sus principios naturales completos desde lo que es la libertad, la responsabilidad, la conciencia, todo eso, yo necesito reducirme en tamaño de protagonismo frente a alguien que puede más de lo que cree poder, pero ni soy Pepe Grillo, ni soy Campanita de Peter Pan, ni soy ¿quién más les gusta? El ángel de la guarda. O sea, no me corresponde. O sea, la persona tiene todo eso. Yo lo único que tengo que hacer es darle un espacio para que pueda hacer inflar esa burbuja, pero de adentro hacia afuera, ¿no? O hablando del huevo, la eclosión viene de adentro hacia afuera, no voy a estar yo rompiendo el huevo o bajo términos ontológicos quebrando el cascarón, ¿no? Entonces, cómo se logra no
no hacer ondas en el agua del contenido, ¿no? Eh, yo creo que lo que Leonardo propone es cómo nosotros nos podemos mantener presentes, pero ajenos a compartir nuestra opinión. Y en ese mantenernos respetuosos y ajenos hacia lo que la persona piense, decir, yo te puedo ayudar a que profundices en esa introspección solamente regresándote lo que me des tú. Me entregas tu comportamiento, te lo regreso. Me entregas tus palabras, te las regreso. ¿Ok? Esa es una de las cuestiones que seguramente ustedes recuerdan que está como parte de la tercera referencia científica. O sea, ¿cuáles son los comportamientos que yo como coach necesito integrar como competencias a mi quehacer y que tienen que ir alineado coherentemente con su componente tácito, que entre menos me meta, más se va a acelerar? ¿Ok? Y la primera referencia científica, que es la persona se mueve praxeológicamente por ciertas categorías mentales o categorías de acción. Yo lo sigo en esas categorías y si acaso la persona con la información que me da y se la regreso, le acompaño a que se mueva por esas categorías que están sintetizadas en el GROW, ¿verdad? Y esa es mi función. O sea, mi función tiene que siempre estar bien forjada o bien perimetrada en... tengo que estar muy consciente de que lo que salga de mi boca puede romper la burbujita y hay que tener mucho cuidado con eso. Vamos bien, Roy, para no seguir a menos que tú me digas cómo lo ves. Sí. La verdad, lo leí a Leo, vi un montón de los videos de él sobre el tema cuando los tocó. Me hiciste terminar de entender. eh, Me abrió más la cabeza, como te decía la vez pasada. Gracias. Porque yo con el gráfico que tengo, viste el ejemplo de el continente sosteniendo al contenido, no me quedaba claro qué era lo que era el continente Mm, de esa manera. Es una burbuja, está bien. Entiendo la delicadeza, recién caigo en cuenta bien de la delicadeza que tiene, gracias. sí, sí, sí. Ahora, yo creo que aprovechando esto que comentas, una analogía puede ser la burbuja de jabón que es muy delicada, que eso sería como el mundo subjetivo del cliente. ¿Ok? Lo que quizás el continente puede funcionar mejor a manera de metáfora es, no es tan endeble el contenedor. O sea, Ujú. el contenedor es muy sólido. ¿Ok? Es infranqueable. Eh, Más bien como que sería que el continente que se basa en estas leyes, eh, cuando yo como coach lo entiendo, ¿ok? Entiendo que eso tiene que darle forma a nuestra relación, me permite yo eh, tener la seguridad y la certeza de cómo evitar pinchar esa burbuja que es parte de su realidad del cliente, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con todas las otras propuestas de ayuda? Y aquí está Wendy, no me dejará mentir, o sea, cuando se hacen intervenciones psicoterapéuticas, etcétera, eh, hay, o sea, el nivel de intervención que le corresponde al ayudador es alto, o sea, es su opinión no debe faltar, sí o sí, Claro, ¿verdad?
Y eso es lo que pasa con la cuestión del mainstream, o sea, no solo de la propuesta ontológica, sino que el coach todavía viene arrastrando ese paradigma de yo también, aunque haga coaching, necesito meter lo que yo creo que le puede servir a la otra persona. ¿Crees que se lo podés solucionar vos cuando en realidad tiene que nacer de la persona? Eso. Exactamente. Y obviamente, no sé, pensemos, no sé si alguno de ustedes ha sido testigo de cuando la mariposa sale de la crisálida. No sé si alguno de Ujú. ustedes ha estado presente cuando ocurre este suceso. Sí, Tú sí, Roy, es muy raro, o sea, necesitaríamos o llegar en el momento justo o ser muy pacientes claro. para que ese momento llegue. Entonces, como nosotros no podemos garantizarle al cliente que ese momento va a llegar, porque no sabemos cuándo va a llegar, cómo va a llegar, bajo qué condiciones va a llegar, porque muchas de esas transformaciones, ¿verdad? Eh, surgen no en las sesiones, o sea, porque Ujú. es proceso. A veces a los coaches nos gana la desesperación de si mi cliente no ve resultados cuasi inmediatos, Claro. se va a desesperar. Entonces, necesito intervenir para que se quede con la tranquilidad de decir, bueno, de menos mi coach sí me da herramientas, sí me da esto, sí me da aquello, sí Una participa, idea de como que se note tu trabajo. que se note tu trabajo. O sea, me cobras tanto dinero para que te quedes callado y nada más me regreses mis palabras. Ujú. Bueno, No me muchas estés veces, costeando. claro, no sé si les ha pasado con clientes que esperan la devolución, muchas veces lo coachí. Sí, 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 Eh, claro, claro. terminan buscando tu opinión o el apapacho y demás cosas Sí, que en las que en realidad nosotros no tenemos que apoyar o intervenir. Ahí así está es. la cuestión. Me cuesta mucho, muchas veces he tenido clientas que pasa eso. eh, Necesitan el oído y como buscan a alguien que los escuche y creen que el coaching es igual que ir al psicólogo o Sí, al terapeuta, sí, y es algo totalmente distinto, es otra disciplina y a veces a uno trata de ayudar, pero le choca, por lo menos desde la ontología, que vengo con todo ese bagaje, es como que me quedo a mitad de camino siempre. ¿Cómo te puedo ayudar si no es realmente a lo que vengo, sino a darte la oportunidad de escucharte a vos misma y generar tu propia herramienta, tu propio camino? Entonces, eso me ha pasado muchas veces desde que hago algunas conversaciones de coaching, pero me han seguido buscando por esta misma cosa que consideran sinceridad, es decir, yo no puedo ayudarte por este lado, así es. pero siguen viniendo a ser escuchadas. Y es lo que Eh, mucha gente necesita, sí, 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 o sí, todos, parece que todos. se busca mucho precisamente por el oído. Sí, la parte difícil aquí Mm, es, recordemos que estamos educando a una sociedad adolescente, o sea, realmente mm, somos una sociedad que adolecemos de madurez, del hábito de introspectar, no tenemos pensamiento crítico, somos extremadamente manipulables, nos dejamos llevar por la emoción, no tenemos la referencia como para saber distinguir entre algo que tiene sustento racional contra algo que solamente basa su autoridad en la opinión y eso ujú.
Eso sí es muy fuerte, porque cuando llega alguien y dice, me gustaría que tú como haces coaching, parece ser la última tecnología e innovación en, en, en temas de Sí, acompañamiento, y como dicen que el coaching es muy efectivo, muy eficiente, muy rápido, etcétera, sí, me lo dijeron mucho. están esperando Ujú. esa magia cuasi inmediata Claro. y, y peor aún, que va a venir de quien está ofreciendo el servicio, ¿no? Ujú. Déjame Sí, agregar algo ahí, que no solo viene puro eso, sino que viene con herramientas, sí, claro, claro. ¿no? Viene con herramientas. No viene el coaching solo, muy difícil. No, En el bueno, de mainstream al hecho, menos, claro, de hecho no tiene nada de coaching si nos ponemos ah, así más extremos, o sea, claro, es la caja de herramientas más que el método, ¿no? De hecho, claro. si hablamos de la ontología del lenguaje, como va a ser el coaching, pues ni método tiene. O sea, realmente la buena noticia para la ontología del lenguaje o el coaching ontológico es la existencia de ICF, IAC y todas estas que de menos le están procurando como un marquito para que no, para que no se salga tanto del renglón, pero yo les puedo decir que conozco o conocí en su momento muchos coaches coercitivos, transformacionales, de estos, gente que se basa en la idea del quiebre a todo lo que da, Claro, claro. ¿no? Sí, no, eso acá lo he vivido. Para mí son más del eh, concepto secta a veces. Son como grupos o aparentes empresas que atacan demasiado a la persona. Me pasó porque he estado Claro, en claro, alguno de esos. exacto, Y aún ya yo teniendo experiencia con el coaching, habiendo estudiado para ese momento cuando tuve la experiencia, me chocaba entendiendo lo que están haciendo. Así que una persona que no lo sabe, el choque que puede ser, sí. debe ser muy delicado. Ujú. Sí, muy delicado. Y entonces Son- estas personas que se llenaban la boca diciendo yo soy master coach, nivel cinta negra, XY, claro, eh, me sorprendía porque no podían pasar el examen básico que les proponía ICF, ¿no? Porque no hay estructura, no, o sea, la conversación no va para ningún lado. Este, Todo se basa en darle un giro interpretativo a lo que la persona trae a la sesión, como generarle la modificación de su observador y con eso ya se resolvió tu tema, ¿no? Como en la PNL se dice el reencuadre. A ver, vamos a reencuadrar tu interpretación y de aquí vas a salir siendo alguien radicalmente distinto y transformado. Sí. Eh, Voy a leer lo que nos dejó Dani antes de irse y le voy a preguntar ahorita a Wendy para que te prepares, Wendy, porque Wendy y yo fuimos testigos de una sesión de un personaje acá en México que nos está enseñando a Wendy y a mí y podemos compartirles la liga de cómo hacer todo mal en coaching, ¿no? Dice Dani, pude comprender, ya entendí, puede comprender la teoría del proceso esta persona que supervisa sin enseñar, lo cual corresponde al saber. Sin embargo, le faltaría el saber hacer y el saber ser para lograr una comprensión completa del proceso. Sí, vale la pena mencionar que la gente que participa en esta red de supervisores de coaching se orienta en supervisar a la persona, no tanto en supervisar el método. Y esto es muy importante, o sea, supervisan la forma de ser que pones en tus sesiones de coaching.
Por eso es tan ambiguo, por eso es a veces tan romántico, tan poético, si le pones esta pauta de autoperdón, compasión y más bondad, seguramente tus sesiones serán mejores, digo, cosas así. Luego dice Dani, Claro, dime, Roy. sí, como hay veces, yo cuando he tenido prácticas en las que se me examinó, me han dicho cosas como estuviste presente, Sí, tuviste escucha, eh, sí. tuviste empatía y demás. Y también uno se pone contento porque es como que cumpliste, pero vas a volver a hacerlo y te quedas de nuevo en la misma. ¿Ves? Sí. Justo en medio, ¿y cómo lo hago la próxima vez si ¿Cómo no te lo tengo a vos mido? que O me estás sea, diciendo, ok, te haces? cómo mido mi Claro, escucha? ¿Cómo mido mi pregunta potente? ¿Cómo mido la empatía? O sea, ¿cómo estoy claro. mejorando? Claro, cómo co-crear el cierre de la sesión y demás. Sí, 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 claro. Cuando te Y dicen, co-creaste bien el cierre, dejaste que piense. claro, claro. Y dice Daniel después, estamos tan acostumbrados a la transferencia de recibir retroalimentación que incluso cuando uno no dice nada, la persona se molesta. Y por último dice, se vende como receta del éxito. Sí, justamente, justamente. ¿Cómo estás, Wendy? Ya vi que regresaste. Bienvenida. Sí, gracias, gracias. Aquí me encanta escucharlos. Y sí, me comentaste lo de que ibas a hacer algo ahorita de con respecto a lo que estamos aprendiendo, a lo que no se debe de hacer. ¿Qué dijiste? Sí, que ahora que estás tú presente, me acordé que hemos visto estas Sí, sesiones de una persona que hace coaching basándose en estándares oficiales, pero que cuando vemos las sesiones, su nivel de directividad es demasiado alto, ¿no? sí. Sí, y yo tengo curiosidad, ¿qué hoy van a decir? Porque hay algo interesante en esas sesiones que a veces no se habla de coaching, es para una certificación de coaching Sí, aquí por una institución mexicana. Y hoy, según esto, ya la sexta sesión o quinta, sexta, van a explicar o van a decir cómo es la certificación y cuáles son los parámetros. Y tengo curiosidad cómo es, ¿no? No tengo ni idea el proceso, ¿no? Si no les han dado las bases ni mínimas, claro. ¿cómo los van a evaluar? Sí, 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 exacto. Ese es el gran tema. Y no sé qué es más grande, si no las explican o no hay, que eso es Exacto. lo más interesante, ¿no? Ujú. Sí, bueno, les cuento para que no se queden con la duda. Eh, yo de lo que recuerdo es que llega una persona a la sesión con este coach y entonces, como el coach debe de tener una escucha activa, ¿ok? Y esa escucha activa tiene que ir acompañada con preguntas potentes, ¿vale? Esas son como las dos armas principales del coach. Pero como no hay método, o sea, no hay un lugar más que dónde estás y a dónde quieres llegar, entonces todo vale. O sea, puedes hablar de lo que sea e inclusive el coach hace que hables de lo que el coach considera que es pertinente. Y parte de lo que ocurre en esas sesiones, le dice el coach a la clienta, bueno, cuéntame qué estás buscando. Y entonces la clienta le dice, quiero bajar de peso. El coach se queda con esa idea y empieza el coach a decirle, a ver, pero cuéntame, bajar de peso tiene muchas implicaciones. O sea, ¿cuánto peso quieres bajar? ¿Por qué quieres bajar de peso? O sea, ¿ya te revisaste a nivel salud? Le empieza a preguntar el coach. ¿Ya consideraste si ese peso que quieres bajar tiene repercusiones a nivel salud? Es decir,
¿Ya fuiste con un médico o con un nutriólogo para que pueda ser una meta que puedas seguir? Y entonces la chica empieza a decirle, bueno, no, no he ido, pero yo considero que bajo mi criterio, bajar tantos kilos, pues lo podría conseguir. eh, y bueno, quizás mejorando mi alimentación. A grandes rasgos les cuento que el coach le dice, bueno, y cuando dices alimentación, seguramente de los alimentos que más te llaman la atención comer, pues está el pan. Y a todos nos gusta el pan. Y como el pan tiene mucho carbohidrato y te puede hacer engordar, uno de los retos sería dejar el pan, pero ¿has podido dejar el pan? Porque en el pan está una gran fuente de energía que te hace engordar. Y no sé, digo, a grandes rasgos, ¿no? Y luego le dice, ¿por qué no has podido dejar el pan? ¿Quieres que te ayude a desafiar ese miedo, o esa creencia que te hace pensar que el pan tiene que ser parte de tu dieta? ¿Sabes? Entonces, como el cliente no sabe qué esperar del coach, entonces el cliente dice, a ver, me siento que me está conduciendo, me está guiando, me está haciendo suposiciones, pero a lo mejor así es esto. Y a lo mejor yo tengo Claro, que, como no sabe, va para cualquier lado que claro, proponga el claro, coach, sí. claro. Y lo Entonces, malo es que ellos están formando a miles de personas. exactamente. Pero hay algo todavía más grave ahí, que eso ni siquiera es nivel principiante del propio coach ontológico. No, Es no, no, desastroso bueno, eso. obvio, obvio, obvio. Eh, Sí, sí, y eso, imagina tú el nivel de confusión que crea en el cliente, porque nunca supo el cliente cómo es que llegó ahí y cómo es que va a tomar X o Y decisión si gran parte de la conversación es liderada por el coach. Y eso pasa en todas las escuelas de coaching que no han tenido el ánimo por revisar de menos la teoría general. Claro, Y ni siquiera la teoría general, ¿eh? O sea, si leen el libro de coaching no directivo es suficiente del claro. mismo Leo, ¿no? Pero sí, entonces, ahí está. Sí, Ahí estaba. Machete, machete. claro. Y ese es parte de lo que estamos pretendiendo, que se pueda abrir la conversación para posicionar de menos al coaching en un nivel donde podamos eh, entender qué es de menos, ¿verdad? Que sería un gran primer logro, pero bueno, eh, es, es, es difícil, es difícil. sí, bastante. Pero bueno, voy ahorita a esa reunión, seguir indagando y bueno, te cuento, ¿va? Claro, Estamos, todavía no hay respuesta de nada, estamos en contacto porque están haciendo uno a la par de consultoría. sí, Entonces también observo que están muy saturados. bien. Entonces, pero bueno, pues muchas gracias, Roy y Guillermo. Gracias, Jaime, y estamos en contacto. Claro que sí. Gracias, Wendy. Gracias a ustedes. Bye Bye. bye. Vale, esa es la situación. Así es, Roy, Guille, tenemos todavía unos minutitos. ¿Dónde quieren que profundicemos? Bueno, hoy con el tema de continente y contenido, Sí, ya por hoy ya lo tengo. Es tema para trabajarlo igual en una semana. eh, pero quizás
la cuestión del grow, de la conversación en sí, eso me gustaría trabajarlo también, Sí, porque entiendo el concepto este de que no es como una tabla en la que vos llenás las preguntas y listo, sino que fluye durante toda la sesión, durante toda la conversación. Va a tocar a partir del coachee cada uno de los puntos en la manera que el propio coachee lo traiga a la propia conversación. Así que eh, ahí creo que voy a desvariar un poco, pero me gustaría en la parte esta del nivel de escucha, de el proceso en sí mismo, cómo uno tiene que poder acercarse y trabajar con el bagaje precisamente del propio coachee. Eso es lo que más me interesa en este momento, porque la idea mía es como es aprenderlo y sacarme la ontología de encima. sí, Claro, eh, mi idea es aprender esto, decir, el prestar atención, la escucha, perdón que lo diga de la manera ontológica sí, porque es de donde vengo, eh, pero cómo trabajar el grow sí, eh, sin, por decirlo de alguna manera, desontologizándome, por decirlo. Eh, sí. ¿Cómo es Va- que se puede trabajar la conversación, la sesión, sin entrar yo, sin entrar mi bagaje en la conversación? Bien, Eso, tenemos, podemos, pero para mucho tiempo eso sería, ¿viste? sí, pero podemos adentrarnos ahí. No sé, tú, Guille, ¿qué te parece? Si no, ya me voy a poner de alumno y preguntar todo, ¿viste? Pero ¿Está como es bien? un espacio limitado. Claro, claro, esa es la Sí, idea. sí, Si tú lo aprovechas, pues para eso es. A lo mejor hay claro. gente que se va a beneficiar también. Sí, 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 sí. Sí, porque va ampliando. Vamos abriendo capas. Sí. Dime, Guille, ¿tienes alguna sugerencia o vamos por ahí? No, no, vamos bien, vamos por el camino de Roy, Bien, por ahora. mira, mira, Roy, vamos a revisar aquí esta tabla en donde si te das cuenta, en la parte baja, arriba donde está mi nombre, viene este acrónimo de GROW con el significado por letra, ¿no? Goal, Reality, Options, etcétera, ¿sí? Sí, Vale. ¿Qué quiere decir? Déjame ver si puedo, como es Keynote, no sé si puedo aquí hacer algunas anotaciones, comentario, no. Eh, bueno, igual y voy a, el cursor sí lo ves. sí, Ok. Eh, Según esta tabla que nos comparte Leonardo, el ser humano, digamos que cuenta con un pensador, o sea, su generador de pensamientos es el yo, ¿ok? Y ese yo es el que no puede dejar de, de ver cómo pasan muchas imágenes y conceptos incesantemente por su cabeza, muchos de ellos sin darnos cuenta, y cuando nos damos cuenta, entonces podemos ponerles atención a esos pensamientos. Esos pensamientos, Leonardo los considera como cogitatum y al ujú, pensador es el cogito. ¿Ok?
Entonces, la relación entre cogito y cogitatum está supeditada a ciertas categorías de acción, ¿vale? Ajá. ¿Por Sí. qué? Porque aquí tenemos a los axiomas, axioma de la conciencia y de la existencia, es decir, la conciencia es como el gran escenario, ¿no? No existe nada, como dice Sam Harris, lo único de lo que podemos estar seguros que no es una ilusión es la conciencia, ¿ok? Ujú. La conciencia entonces es como eh, la gran pantalla de la esfera de Las Vegas, ¿no? O sea, todo está dispuesto ahí. Y nosotros en esa gran pantalla estamos viendo cómo pasan los pensamientos, que son con los cogitato. Nosotros como coaches vamos a ofrecerle, digamos que vamos a estar junto con el cliente dentro de esa esfera de Las Vegas, mientras vemos cómo él proyecta los pensamientos en esa gran pantalla. Los pensamientos que nuestro cliente proyecta van a estar categorizados, van a estar etiquetados, van a estar diferenciados por estas categorías que dice aquí Leonardo, donde tenemos la categoría 1, causal, categoría 2, teleológica, la 3, tecnológica, 4, psicológica, 5, axiológica, 6, económica. Ujú. Nuestro cliente, de acuerdo a su calidad o su tipo de discurso, ¿ok? Se va a posicionar en alguna de estas categorías. Bien, Ok. por ejemplo, si tu cliente te dice, tú inicias la conversación de coaching y tu primer pregunta, Roy, ¿cuál podría ser? Dame un ejemplo de pregunta para iniciar la conversación. La típica sería, ¿qué querés trabajar en esta sesión? Perfecto. ¿Qué quieres trabajar en esta Es muy seca, sesión? pero sí, esa es la pregunta. Sí. Bien. Que esa pregunta puede ser qué quieres lograr, qué quieres mejorar, qué quieres cambiar o qué quieres, ¿verdad? Podemos dejarla en Ujú. qué quieres. ¿A dónde a nivel categorías estaríamos ayudando a que el cliente ponga atención? O sea, ¿qué tipo de pensamiento estaría el cliente proyectando en esa pantalla cuando le preguntas qué quieres? Eh, ¿A dónde se va en el tiempo cuando le dices qué quieres? al futuro. Al futuro. Ujú. Exacto. Entonces, en ese futuro, entonces estaríamos ayudando a que el cliente proyecte sus fines, como dice aquí, subjetivos. O sea, es la categoría teleológica. ¿Qué es Ujú. teleológico? Que va hacia algún fin en particular, tiene algún tipo de propósito. Busca, Claro. busca, busca algo que hoy no tiene, pero que desea, que son las expectativas, ¿no? La finalidad y tiene que ver con la G de gol, ¿vale? Ujú. Ahora, puede ser que cuando tú le preguntes qué quieres, la persona, tu cliente, te conteste, Hacia el pasado. he estado muy triste. Ujú. Ahora, cuando dice he estado muy triste, la vida no vale nada, puede decir, ya no está en futuro, ¿correcto? Ujú. Respondió yéndose a la categoría psicológica, cómo se siente, cuál es su preferencia subjetiva, cuál es su escala Sí. de valores, o sea, él siente que hay algo que vale menos que, o sea, y de hecho se pone cree que la misma vida, su vida no vale probablemente. Él se Sí, movió se a descalifica a sí R, mismo. Ujú. Ujú. exactamente. Él se movió aquí a la categoría psicológica, Ujú. ¿vale?
¿Qué haces tú, Roy, basándote en la teoría general? Bueno, cumples con las competencias de la escucha neutral, o sea, suspendes tus prejuicios para dejarlo a él que se exprese sin que tú evalúes desde dónde dice o si es bueno o malo su pensamiento. Y lo segundo es, le regresa sus palabras, ¿correcto? Ujú, Entonces, a él le ayudas a que se posicione conscientemente o que distinga que ese pensamiento en el que está poniendo atención o ese cogitatum al que está poniendo atención está en esta categoría o en esta, pero en este caso, bajo el ejemplo, se vino para acá. ujú. Yo no tengo que Ahí hacer le nada voy- más que acompañarlo en ese movimiento o en ese cambio de cogitatum, en ese cambio de pensamiento, ¿sí? Ujú. Claro, yo pienso eso como que se genera un problema atado al pasado y no puede volver y enfocarse en lo teológico, hacia el Teleológico. futuro. Y tenemos que volver a darle el foco hacia el futuro que está buscando. ¿Cómo lo harías? Y ahí le preguntaría en primer lugar, como para que profundice, mira, creo que es muy ontológico, pero bueno, Sí. eh, ¿qué, qué significa para ti o eso que me dijo? ¿Qué significa para vos la vida no vale nada? Esa es una opción, esa es una opción. Sin embargo, si tú le preguntas eso, ¿cuánta garantía tienes de que se mueva de la categoría psicológica? Sí, No creo que se mueva, sino que seguiría profundizando en ajá, el malestar, en el dolor que tiene. Pero exacto. te lo pregunté desde lo ontológico que me queda de No, 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 bagaje. está bien, está bien. Y fíjate que no hay Ujú, problema desde la escuela que sea. Lo que te quiero mostrar es que lo vas a mantener en R. claro, Sin embargo, tú me habías dicho que lo ideal es que lo volviéramos a mover a la teleología, a la G. claro. Entonces, Ujú, ¿con qué herramientas nosotros contamos para acompañarle a la G? ¿Qué ujú. podemos hacer? Y yo pensaría en sacarlo directamente de estar masticando hacia el pasado y hacerle alguna pregunta como de lo volver a repreguntar hasta que me diga qué quiere Correcto, lograr en el futuro. correcto, correcto. Pero ¿qué pasa? Eso para mí sigue siendo una especie de forzar Ajá. hacia el futuro. Sigo metiéndome. Ah, no, no, pero atención, qué bueno que lo mencionas. Tú ya estás metido, o sea, Claro. tú ya estás metido en una relación en donde la persona confía en que tu método le puede ayudar, Ujú. ¿ok? Entonces tú ya Ya está tienes, sesgado a mi profesionalismo, digamos. entiendo, pero Ujú. tú, ¿qué deporte te gusta, Roy? Eh, no, yo me quedo con el ajedrez. ¿Ajedrez solamente? Sí, pero acá en Argentina hay fútbol para todo y conocemos todo el No, lenguaje, no, así que, está ¿te bien, crees? podemos dejar el ajedrez, pero si tú invitas a alguien a jugar ajedrez, ¿ok? Ujú. ¿Con qué cuentas para jugar ajedrez? O sea, ¿de qué se compone el juego como tal? O sea, de un tablero Sí, y las fichas. y cuántas fichas tiene cada quien. A ver. 6, 8, ya se me perdió, hace rato que no estoy, pero mi idea era sacarte la idea de un deporte, pero bueno. Ok. A lo que voy es que el número de fichas que sean, ¿ok? Y si no me equivoco son 24 porque tienes 12 y 12, pero probablemente estoy mal. Eh, si la persona te dice, oye, me traje mis 30 fichas para jugar ajedrez, le vas a decir, bueno, no, porque este juego se juega con 24 cada quien. No Claro. estás siendo directivo, le estás explicando cómo se juega el ajedrez. Ujú. ¿Ok?
Entonces, claro, cuando tú estás acompañando a alguien y le dices, mira, coaching se basa en esto, con estas categorías, con estas, ya te expliqué a qué vienes a jugar. ¿Quieres jugar? claro, Sí, bien, ok. Entonces, yo te pregunté algo relacionado a definir cuál es tu deseo, o sea, qué quieres conseguir. ok. Tú me Ujú. respondiste que estás triste. Bueno, no me respondiste mi pregunta inicial, o sea, y no está mal que no me respondas, pero sigue pendiente de responderse. Ah, sí, quizá por lo veo un poco más, lo veo un poco duro eso, ¿no? De decir, no, no, a ver, no, vamos por allá. ¿Qué es lo que querés lograr vos? ¿Estás triste? Bueno, vamos por allá. Es como, No, 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 esa, el claro, a asunto de ver. la empatía, digo, ahí es medio chocante. Sí, yo no digo que lo que no te va a importar que esté triste. Tú le vas a espejar. Y Claro. igual le puedes preguntar, no hay ningún problema que tú le preguntes, cuéntame de la tristeza y hace cuánto y a qué se debe y cómo lo manifiestas y dónde estás con eso. Ya, ok. Le dedicaste el tiempo suficiente a la tristeza. Ujú. En algún momento tienes Tiene que que salir, sí. preguntarle, bueno, nuestra sesión dura 1 hora y después de la sesión me imagino que quieres salir diferente a como entraste. Ujú. Si no, no tendría caso de que vengas conmigo y me pagues si no quieres salir mejor de como entraste, ¿no? Claro. Entonces, con eso en mente, yo le voy a decir, bien, tu estado actual o tu antecedente y donde estás ahora es tristeza. ¿En qué te ayudo yo? O sea, ¿a dónde nos vamos a dirigir o a dónde quieres que te acompañen? Ya que está en un sentido emocional, podemos decirle, ¿te sentís de esta manera? ¿Cómo querés sentirte al salir, por lo Correcto, menos, de esta sesión? correcto, exactamente. Y ese Ujú. cómo te quieres sentir, claro, va muy puntual utilizando tomar sus palabras, devolvérselas y preguntarle con base en eso. Perfecto. Ahora, cuando tú abres la pregunta, le dices, bueno, te sientes triste, la vida no vale nada, etcétera. ¿Qué quieres de esta sesión? Le abres la oportunidad a que piense más allá de solo la tristeza, pero no está mal preguntarle acerca de la tristeza, Ujú. ¿vale? Entonces, esos cogitatum o pensamientos van a estar emergiendo y el cliente se va a ver quizás cautivado por ellos y los va a seguir y te va a hablar de todo eso que ve, ¿vale? Ujú. Nosotros lo que hacemos es decirle, mira, cada uno de los pensamientos se puede catalogar bajo estas 6 etiquetas, si lo puedes ver. Oye, pero me dijeron que no me ibas a etiquetar. No, no, no es que te estoy etiquetando a ti. Te estoy Claro, explicando cómo funcionas tú bajo la ciencia de la acción intencional, que es la sí, praxeología. Y entonces, en ese vaivén de pensamientos, claro. algo va a pasar con la persona que heurísticamente o va a haber integraciones, va a haber cuestiones, va a surgir algo, Engendramiento, va a espero. haber un Espero gendre, engendramiento. claro, y entonces tú vas a ir acompañando en esos engendramientos y preguntándole cuál es la relación de esos insights o vipassana, como se dice en los Claro. budistas, en relación a lo que tú querías de esta sesión y quieres del proceso. Ujú. Cuando la persona se dedica tan profundamente a escucharse a él y tú te vuelves casi invisible, su nivel de concentración relajada aumenta y entonces Claro. encuentra más soluciones y no las está esperando desde afuera. Ujú. Entonces ahí tu labor como observador ontológico de su lenguaje ya no tiene caso que surja, o sea, no es necesario. Claro. Es la aplicación de método más que la propia persona.
O sea, de Exacto, mi interpretación de los hechos que le están pudiendo suceder al coachee. exactamente. Entonces, el coach va a ir aprendiendo del mismo a qué tipo de pensamiento hace importante, cuál es la utilidad de ello cuando se lo lleva a la acción, y si eso está siendo eficiente desde la manera como se autorregula, y cada vez Ujú, que viene a las sesiones, yo quiero entender que va a ir madurando en ese autoaprendizaje y te va a solicitar espacios mucho más productivos, porque ya sabe a qué viene contigo, viene a pensar en voz alta ujú, sin esperar respuestas de tu parte, ¿verdad? Esa sí. es la maravilla de esto. ¿Cómo lo ves tú, Roy? ¿Qué más notas? Sí, sí, entiendo, tuve experiencia con algunos clientes que pasa, por ejemplo, no pueden seguir la sesión porque justo hicieron esto, entiendo que es el propio engendramiento y hay días que me desaparecen o se me van de la sesión y me llaman 2 o 3 días después porque han tenido un quiebre importante, grande y hasta que pudieron bajar Mm, de lo que descubrieron de sí mismos, sí, no pudieron seguir con sesiones, sí, o incluso me ha pasado que han desaparecido de trabajos sí, durante 3, 4 días hasta que vuelven en sí, por decirlo de alguna manera. sí. Ujú, Bien, claro, cada quien estará en su proceso y vivirá sus quiebres, sus insights, sus aprendizajes, lo que sea, sí. a su modo. Por eso es importante, Roy, que cuando alguien se acerca a nosotros y nos pide coaching, le digamos, bueno, Ujú, es un proceso al cual yo te invito a que consideres que tiene que haber un seguimiento de mínimo ujú, 3, 4, 5 sesiones, de acuerdo a lo que tú quieras ofrecer, y que también le preguntes, oye, entre sesión y sesión, yo es lo que hago. Tú tienes total libertad de hablarme, de preguntarme, de estar en contacto conmigo acerca de lo que me quieras contar, de lo que te pasa, pero yo no voy a estar encima de ti. Tú vas a estar ujú, encima de mí para que sientas que estoy, pero no depende de mí tu avance, depende de ti, ¿verdad? Que eso también claro. es un mito muy fuerte en coaching y que parte de las competencias es esa, ¿no? Gestionar progreso y responsabilidad en el cliente. O sea, nosotros tenemos que confrontarlo para que haga lo que dijo que iba a hacer, como si fuéramos los profes de la escuela y que le estamos requiriendo que se haga responsable por Claro. sus actos. O sea, Eso también eso de andar haciéndole seguimiento a sí, uno en vez de. Sí, muy, muy infantil, ¿no? Bien, pues espero que te haya ayudado, Roy, Guille, Dani. Estamos sí, gracias. casi cerrando. ¿Cómo nos vamos de hoy? Con más ganas de seguir estudiando, seguro. Súper, súper, Claro, perfecto. sí, sí, sí. Siempre ampliando la mirada, ¿no? Ampliando Ujú. la mirada, te salió ahí el verdadero No, coach que eres. para decirlo más TGC, diría integrando cosas que están sueltas, ¿no? Integrando los Integrando el cogitatos. conocimiento. Sí, bien, Claro, claro. bien. Por ahí va. Les agradezco, Guille, Dani, Roy, porque justo son estas preguntas que no solo nos aclaran a nosotros que podamos seguir aprendiendo y enseñando, sino a la Ujú, gente que de repente no se puede conectar o no se anima ni siquiera a preguntar y no sabe cómo dar el paso y cómo ujú. entender una u otra propuesta. Claro, yo te preguntaba porque tuve las experiencias, Sí, pero no tenía dónde bajarlo a tierra o sí, quien me lo termine de cerrar, de explicar, porque como te decía,
yo lo estoy haciendo del libro, todavía no estoy en las Claro. capacitaciones, entonces eso debe ser un mundazo hermoso. Sí, sí, sí. Pues gracias por la confianza y qué bueno que las preguntas las haces aquí y mi interés es que como si fuera una sesión salgas mejor de como entraste, ¿no? Es, Sí, gracias. que también me sirve a mí ver la manera de poder explicarlo cada vez mejor, ¿vale? Entonces voy a tener que andar agarrando los libros y hacer todas las preguntas a propósito Sí, 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 para claro, traértelas. claro. Y no te esperes a estas sesiones, tenemos contacto por otros medios, así es que con todo gusto. Ujú. Vale, Roy, Guille, Dani y todos quienes estuvieron presentes, pasen buenas noches, nos vemos próximo martes. Nos Gracias, vemos. gracias, abrazo. Gracias. Hasta luego.